lo que vamos a ver hoy es pues, realmente pues, son unos conceptos bastante básicos de lo que corresponde a lo que es los intercambiadores en espiral, sobre todo que es lo que ustedes tienen instalado acá. Y mirar unos tips tanto de funcionamiento, operación, mantenimiento y pues resolver todas las dudas, ¿de acuerdo? Entonces, pues primero que todo, como vemos acá, en los intercambiadores en espiral, relativamente es un equipo especializado para dar transferencia de calor de un lado, lo que nosotros llamamos a otro lado, que es lo que se llama como el lado frío, en donde se tiene como tal una separación mecánica, ¿sí? Que está y pues aparte de eso, el intercambiador de calor también tiene unos diferentes usos y diferentes aplicaciones que tan solo vienen diseñados para esa aplicación en específico. Y esto es algo que yo quiero como recalcar, y es que el hecho de que nosotros tengamos acá un intercambiador de calor no quiere decir que puede ser utilizado para cualquier producto o cualquier proceso como tal, sino los intercambiadores de calor, sobre todo en espiral, vienen con un diseño ya específico que tiene que ser trabajado bajo esos parámetros, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver un video de cómo realmente se ve un intercambiador de calor trabajando. Si se dan cuenta, es un doble espiral, sujeción de barras y lo que comprende el frame, que es lo que nosotros vemos, tuberías de entrada y de salida de cada uno de los productos y los flujos. Eso es relativamente un intercambiador de calor, si se dieron cuenta. Esto son dos conductos en espiral en donde se están trabajando de manera en contracorriente para que haya transferencia de calor de un lado para otro. Eso es. ¿Listo? Importante que veamos que los intercambiadores de calor tienen una instalación ya básica y una instalación estándar en cada uno de sus lados. ¿Listo? Entonces lo primero que nos vamos a dar cuenta es si nosotros miramos acá en la parte superior en donde tengo en la entrada del flujo frío, démonos cuenta que tengo una válvula de seguridad, válvula de cierre y de apriete, esas son válvulas lentas, ¿sí? Si es posible de control de flujo, manómetro y caudalímetro. Este caudalímetro, pues, por razones que ustedes ya justificaron, pues, en algunas líneas no está instalado, ¿de acuerdo? Entonces, la entrada de flujo de frío y la salida de flujo de frío, a esta salida yo tengo un manómetro. Entonces, démonos cuenta que en cada una de las líneas de entrada de flujo de frío y la salida de flujo de frío, yo tengo manómetros en donde me pueden indicar la diferencia de presión que está trabajando el intercambiador en cada uno de los caudales. Si yo lo veo en la entrada de flujo caliente, también tengo la misma configuración, válvula de seguridad, una válvula de cierre, posiblemente de apertura lenta, manómetro y caudalímetro. Y su salida también, que viene con un manómetro. ¿De acuerdo? Importante aquí tener en cuenta que ustedes en la parte de entrada de flujo frío no van a tener válvula de seguridad debido a que por diseño no se van a superar las presiones dadas máximas permitidas dentro del equipo. ¿De acuerdo? Pero por la entrada de flujo caliente sí tiene una válvula de seguridad, que es la que está ubicada en la parte superior, es una válvula azul, que yo creo que ya todas las han visto. Entonces, esta es nuestra seguridad, esta como tal debe estar seteada a la presión máxima permitida del equipo, ¿de acuerdo? Y pues lo que realmente tenemos que tener en cuenta acá, nosotros, es saber las diferencias de presiones en cada uno de los lados, tanto de entrada como de salida, para conocer si el equipo está trabajando. Obviamente tiene que haber una diferencia de presión, pero si esa diferencia de presión se me va aumentando, obviamente voy a darme cuenta de que el equipo está presentando incrustaciones, ¿de acuerdo?
Bueno, entonces ya como el tema antes de la operación del intercambiador de calor, entonces antes del arranque, pues justamente lo que nosotros tenemos que verificar es el apriete como tal de los ganchos, es decir, los pernos de fijación de la puerta principal. Estos pernos de fijación vienen con un torque establecido. Obviamente, pues ustedes saben que pues, esto viene directamente, creo que viene desde Francia, en donde es la manufactura de estos equipos. Entonces, pues obviamente en el embalaje y demás se puede haber perdido el torque. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Y lo segundo, pues nuestra protección. Protección personal, los EPPs, todos los elementos necesarios que nosotros tenemos que tener en cuenta para ello, ¿de acuerdo? Ok, aquí para temas de operaciones es importante que ustedes tengan claro este procedimiento de arranque que les voy a explicar ahorita, ¿de acuerdo? Porque recordemos que nosotros tenemos tanto entradas y salidas de un canales calientes y fríos, ¿de acuerdo? Entonces, como primero tenemos que cerrar todas las válvulas de entrada de producto del equipo, tanto el lado frío como el lado caliente, que son las válvulas proporcionales que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces yo llego y cierro todas esas válvulas. Después, abro las salidas del equipo, las válvulas de salida del equipo, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo cerrado la alimentación y la salida del equipo la tengo abierta, ¿de acuerdo? En ambos lados. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Yo qué lado primero tengo que energizar? ¿De acuerdo? La teoría siempre nos dice que el lado más cercano a la temperatura ambiente es el lado primero que se debe energizar. ¿De acuerdo? Entonces en este caso precisamente es el lado frío. ¿Listo? No va a ser el agua caliente que ustedes van a hacer. En este caso va a ser el lodo. ¿De acuerdo? Entonces llego y prendo la bomba. Esa es una bomba centrífuga, es decir, que no va a pasar nada porque va a encontrar la tubería cerrada, ¿de acuerdo? Y yo como tengo ya la válvula cerrada a la entrada y la válvula abierta a la salida, entonces yo perfectamente puedo ir y abrirla despacio para que vaya producto del lado frío por el equipo, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Después de eso, enciendo la bomba del lado caliente y doy apertura a la válvula de manera muy despacio, justamente para evitar golpes de ariete en el lado caliente. ¿Listo? Y ahí ya tengo los dos flujos trabajando simultáneos. Importantísimo esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, como recomendación, para evitar choques hidráulicos y térmicos, por favor, no hagan aperturas y cierres rápidas de las válvulas. Eso justamente genera inclusive esta deformación dependiendo de la bomba que se tenga trabajando, ¿sí? Y cuando ustedes ya tengan y hayan hecho este procedimiento, por favor verifiquen que se esté trabajando con las presiones y los valores de temperatura correspondientes al diseño. ¿Cuáles son esas presiones y esas temperaturas? Las vemos acá. Esta como tal es la ficha técnica del intercambiador, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a esta ficha técnica es como tiene que trabajar el intercambiador. ¿Eso qué quiere decir? Que por si nosotros nos damos cuenta acá, tiene que estar, el agua tiene que ingresar a una temperatura de 70 grados y saliendo a una temperatura de 65. Y el lodo tiene que entrar a una temperatura de 32 y tiene que salir a una temperatura de 37 grados. Para que nosotros alcancemos esta temperatura acá, pues se va a demorar cierto tiempo, ¿no es cierto? Pues el digestor, ¿cuánto volumen tiene? ¿Sí? Y pues el digestor tiene cierta temperatura que es de 20, 18 grados. Entonces, para alcanzar a 32 grados, para después subirla a 37 grados, pues se va a demorar hasta 2 o 3 días. Pero esas son condiciones normales de arranque, ¿de acuerdo? Lo que no se debe hacer es que como tengo entonces la temperatura del lodo como a 15 grados, entonces subo esta temperatura de acá. Eso es lo que no se debe hacer, justamente, o sea, porque estoy justamente no entregando el lodo a la temperatura de diseño, entonces tengo que subir la temperatura del agua. ¿Qué es lo que pasa con eso? Al momento que yo subo temperaturas, también subo presiones. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Listo. Y cosa importante aquí que yo quiero que
que también detallemos es, si ustedes miran en la ficha técnica, la máxima presión de trabajo está dada para 3 bares. De acuerdo a la solicitud que ustedes nos comentaron, se dio el aval para que ustedes trabajaran a 4 bares, pero pues ya luego de esta presión no se recomienda trabajarla, ¿de acuerdo? Es por eso que la válvula de seguridad tiene que estar seteada a este valor de 4 bares. Bueno, ahora entonces para ya el shutdown como tal del equipo, cuando ya queremos parar la operación de trabajo del equipo, pues es entre comillas hacer el procedimiento inverso, ¿sí? Pero entonces pues lo vamos a explicar. El primero, cierro yo todas las válvulas de entrada del producto, ¿sí? En este caso voy a cerrar el del lado más caliente, ¿no es cierto? O sea, vuelvo y cierro el del agua. Y perfectamente yo después de cerrar la válvula, yo puedo ir a apagar la bomba, ¿sí? Démonos cuenta que aquí las válvulas de salida estaban abiertas, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que yo tengo las válvulas abiertas acá de salida, pero las válvulas de entrada, pues yo las estoy empezando a operar. Entonces cierro primero la del lado caliente y después cierro la del lado frío. Y a medida que yo voy cerrando válvula del lado caliente, apago bomba, la válvula del lado frío, apago bomba. ¿No es cierto? Después de ello, por favor, importante, verifiquemos presiones del equipo. ¿De acuerdo? No es recomendable dejar un equipo presurizado. ¿De acuerdo? ¿De qué manera yo puedo presurizar eso? Pues lo puedo presurizar de manera muy cuidadosa, ¿sí? Porque obviamente voy a trabajar unas presiones ahí alrededor de 2 o 3 bares, ¿sí? Con las válvulas de alivio que tienen ahí, inclusive atmosféricas. Inclusive hay unas válvulas que están ubicadas a las salidas de los manómetros, ¿de acuerdo? Entonces con mucho cuidadito. Y ya después de que eso esté despresurizado, se cierran las válvulas de salida del producto de cada uno de los lados y ya. Ahí tenemos el equipo. Si se dan cuenta, en este procedimiento el equipo queda inundado, ¿no es cierto? Y esa es una de las cosas que nosotros vamos a mirar. Importante de esto, cada vez que ustedes empiecen a trabajar el equipo, por favor, tomen registro de las presiones. Las presiones te van a indicar justamente que el equipo sí está trabajando, primero que todo, bien, ¿sí? Y que no está generando incrustaciones, ¿sí? Y lo segundo es, si ya por temas de eficiencia y el equipo no está presentando tal vez la transferencia de calor requerida, pues entonces ya se tienen que evaluar lo que son temperaturas de cada uno de los lados y flujos de cada uno de los lados, ¿de acuerdo? Ok, tips cuando nosotros ya tengamos entonces parado el equipo, ¿de acuerdo? Entonces es importante esto, si el periodo previsto para la parada es corto, ¿sí? No se hace necesario que se drene como tal todo el equipo, ¿de acuerdo? Esto inclusive ayuda para el arranque, ¿de acuerdo? Pero si ustedes ven que la parada es prolongada, sí se hace necesario que se tenga que vaciar, ¿de acuerdo? Para las personas que tal vez no han visto a detalle la instalación, el vaciado del equipo, aquí se puede ver por la parte del agua. Esto es una tubería especial que se instaló, que justamente esos son los drenajes, y la tubería de lodo. Entonces la idea es que cuando nosotros queremos vaciar el equipo, ¿sí? Solo llegamos y abrimos las válvulas, ¿de acuerdo? Importante, y vuelvo y reitero esto, los vaciados no pueden trabajar con presión. Las tuberías de drenaje no se pueden habilitar cuando esté presurizado el equipo, ¿de acuerdo? Listo. Importante también es, pues ustedes más que nadie conocen su lodo, es que si van a dejar un tiempo prolongado el lodo dentro del equipo, pues no sé qué factores de corrosión o de erosión tal vez podamos presentar dentro del equipo, ¿no? Muy importante eso. Entonces, pues, la recomendación y pues la regla de oro es entre el equipo esté más trabajando, pues mucho mejor, ¿sí? La verdad, pues estos parados y todo este tema, pues obviamente sí se tienen que hacer por temas de mantenimiento, ¿sí? Pero, pues, saber en qué momento se tendría que dejar
lleno el equipo, inundado el equipo, o en qué momento se tendría que drenar, ¿vale? Entonces, ya para temas de mantenimiento, ¿sí? Lo primero, pues, obviamente es el tema de limpieza, ¿sí? Recordemos que, pues, la limpieza, pues, lo primero que se puede, la primera opción de limpieza, justamente es una limpieza mecánica, es decir, una limpieza que se puede dar desde un tema de CIP que tengan ustedes para la planta. Pero, pues, en el caso tal, si tal vez nosotros nos damos cuenta de que las eficiencias tal vez están por debajo de lo establecido, pues ya se hará necesario entonces, pues, la apertura, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, para la apertura del equipo, pues, como primer paso, verifiquemos presiones. Siempre verifiquemos presiones, tanto por el lado caliente como el lado frío. Nunca se debe abrir un equipo presurizado, ¿no es cierto? Después de eso, déjenlo enfriar. El equipo que tienen instalado tiene bisagras, entonces la idea es que, pues, obviamente, es posible que se apoyen con una herramienta neumática para la apertura de los pernos, ¿sí? Y mecánicamente, digamos, se abre. Y si se dan cuenta, como se ve en la fotografía, es una limpieza con hidrógeno. Y se limpia como tal. Ahí nosotros podemos verificar que sea la solución de los canales, o si encontramos temas como erosión, como alguna erosión, algo diferente, ¿de acuerdo? Pero esto como tal es el procedimiento de la apertura del equipo, ¿de acuerdo? Ya cuando nosotros lo tenemos abierto, entonces empezamos a verificar lo que es la corrosión, el tema de erosión y los daños mecánicos. Estos daños mecánicos van bien relacionados a procedimientos de base y procedimientos de operación, donde pueden haber seguramente los golpes de ariete. Y lo que ven en la tabla de abajo son los toques recomendados para los cerdos, ¿de acuerdo? Tienen dado si son en épica o en ejecutada, ¿de acuerdo? Importante, entonces, ustedes que son los controles de operación como tal del equipo, si ustedes se dan cuenta, el tema de presiones, no sé qué manera lo podemos manejar, pero se tendría que ser un registro de presiones, es posible una lectura inclusive semanal, para saber si se ha tenido alguna variación a medida que está trabajando el equipo. ¿De acuerdo? Importante eso, saber que es una planilla muy sencilla, ¿sí? Para saber que es el lado caliente, el lado frío, el cambiador 1, ¿sí? De la temperatura de salida. ¿Listo? Ya sabemos por qué, únicamente es todos estos casos, rendimientos, ¿sí? Y verificación de incrustaciones. Importantísimo eso, ¿sí? Como tal. Y pues ya ustedes sabrán, en importa el control con las termopuntas que tienen, saber si obviamente se están obteniendo la temperatura como tal del lodo. Si no estamos obteniendo temperatura del lodo, pues siempre empezamos a verificar lo que son temperaturas como tal de cada uno de los productos, tanto de agua como de lodo, o caudales de cada uno de ellos. No sé si tienen otra pregunta. ¿El material por dentro es el inoxidable? No, señor. No, es una aleación especial, ¿sí? Para que tenga una mejor transferencia de calor por el eficiente. Si se revienta algo, ¿cómo lo preparan? Por lo general, si se llega a pasar algo internamente dentro del intercambiador, pocas veces se ha visto en este tipo de intercambiadores, la verdad, ¿sí? Pero ya por lo general, ya toca a veces mandar a taller de reparación. ¿Qué preguntas? Estas aperturas y limpiezas, ¿con qué periodicidad se tienen que hacer? ¿Con qué perdón? ¿Qué tantos ingredientes se tienen que hacer cada cuánto? Las aperturas y limpiezas. Aquí me preguntan que cada cuánto hacen las aperturas. ¿De acuerdo? Bueno, frente a las aperturas, ¿sí? Las aperturas, esto solo se debe dar en un caso de mantenimientos preventivos, ¿sí? Yo lo recomiendo, pero pues en un largo periodo de tiempo, es decir, por ejemplo, unos 2 años, unos 3 años. Son los que tienen como tal de generar microtransferencias. Una cosa muy diferente es que si el equipo va a permanecer mucho tiempo quieto, ¿sí? Así, si el equipo está trabajando 2 o 3 años, ya por mantenimiento preventivo sí se recomienda solamente hacer todos los procesos de desperdización, ¿sí? Y hacer la limpieza, ¿sí? Otra cosa muy diferente es que si el equipo lleva trabajando y se para, ¿sí? Y se sabe que tenemos algún agente corrosivo dentro de nuestros fluidos, ¿sí? En donde se hace necesaria la limpieza, ¿sí?
Entonces, como tal, todo depende de operación, ¿sí? Y también, tan importante, es la lectura de las presiones que existen a la trasera tomar el visto, ¿sí? A saber exactamente que sí, posiblemente se puede dar una incrustación. ¿Listo? Pero una cosa les digo, si es por mantenimiento para llegar a medirlo y ponerlo a grabar, yo les recomiendo, yo trabajando con alguien, mi recomendación es siempre, por lo menos por 2 años, es por saber que se ha hecho la limpieza, pero de resto, déjalo trabajar. Aquí me preguntan si el parte del lodo se puede generar alguna incrustación y cómo la podrían trabajar. ¿Listo? Te respondo. Mira, todo esto solo lo podrán saber ustedes a medida que vayan trabajando el equipo. ¿Sí? Y por eso recalco mucho en la toma de presiones. Si ustedes se dan cuenta que se genera, ha empezado a aumentar la presión en el lado de salida del lodo, es porque justamente el lodo está presentando ya una incrustación. ¿De acuerdo? Pero así decirte con ciencia cierta, obviamente, sabemos que estamos trabajando con un fluido bastante agresivo como tal, como es el lodo, ¿sí? Pero pues las condiciones del lodo pues, varían dependiendo justamente de temperaturas, de soldados y demás. Pero entonces lo único como yo te recomendaría es que trabajenlo y empiecen a hacer verificación de las presiones para saber qué afectaciones tiene el lodo en el equipo. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, muchas gracias y nos vemos en campo entonces. Entonces vengan para acá. Lo que les voy a explicar corresponde a este intercambiador para esta planta, ¿de acuerdo? Si ven otro cuenta, ¿listo? Entonces, démonos cuenta que ahorita están trabajando estos 2 intercambiadores, ¿listo? ¿Cómo podemos nosotros ubicarnos para saber qué es cada cosa? Si se dan cuenta, hay 4 tubos conectados, 2 entradas, 2 salidas y los drenajes que habíamos hablado. Entonces, empecemos por lo más fácil. Obviamente, miren los drenajes acá. Ok. ¿Listo? Parte de abajo, lodo, parte de arriba, agua. ¿Listo? Ya sabemos cuándo tenemos que utilizarlos y accionarlos, ¿de acuerdo? Ok. Ahora bien, las bombas que ustedes tienen acá en la parte de atrás son las bombas de suministro de agua. Entonces fácilmente lo que nosotros podemos hacer es hacer seguimiento a esta tubería y nos damos cuenta que ingresamos por acá. ¿Listo? Esto es lo que como se llama como el canal A. ¿Listo? Entonces si yo tengo canal A entrada, canal A salida. Sí señor, este es el tema de agua. ¿Listo? ¿Listo? Danos hasta ahí. Entonces verifiquemos ahora la entrada. Manómetro de presión de entrada, ¿de acuerdo? La válvula de seguridad. Y acá en la parte de atrás está instalada lo que es la termocupla y el... Sí, la termocupla y también el transmisor de presión, ¿listo? Entonces, aquí es lo que yo les digo que esta presión, mira la presión que estoy entrando, más o menos 30 PSI, es más o menos 2 bares mal contados, ¿no es cierto? Ahora, esta es la presión de salida. ¿Señor? ¿Dónde está a 70 grados? Bueno, son ya temas de agua. ¿Listo? Entrada, salida. ¿Listo? Ahora miremos el otro lado, temas de lodos. La tubería de lodos, si se dan cuenta, vienen siempre por la parte de abajo porque las bombas están abajo, ¿no es cierto? Hacemos el ingreso y aquí entonces nos damos cuenta que está marcado canal B entrada y la salida está por este lado. ¿Listo? Válvulas de accionamiento suave, que son las que tenemos que operar. ¿Listo? Esta es la entrada y esta es la salida.
Una manera de identificar materiales, este escudo es algodón de lodo. La mayoría de lodo, ya que la del agua es color azul. Exactamente. ¿Listo? Bueno, pregunta hasta acá. ¿Señor? Para la especificación. Para la presurización, tú puedes utilizar, mira, por ejemplo, esta línea de acá, si te das cuenta de esa que está ahí tirando de abajo, pero acuérdate, tú solo puedes despresurizar ya cuando el equipo esté totalmente apagado. ¿Listo? ¿Ya hay alguna diferencia de presión entre los fluidos en No, la entrada? no. O sea, por ejemplo, que el agua entre a 20 y el otro entre a... En la ficha técnica creo que te lo dice. Creo que te lo dice. Ahorita lo miramos. Sí. ¿Listo? Si se dan cuenta, un intercambiador son dos espirales. Ese no, ahí no hay un sensor adentro, no hay nada. Lo más complejo es esta junta. Ya, pare de contar. ¿Listo? Esto es lo que les digo que ustedes tienen que retirar. Tiene su bisagra en la parte de allá y se abre. Y desde acá. Nos toca conseguir el torque. Ahora sí tocó comprar torquímetro. ¿Qué me allá de impacto? La torqueada tiene que ser en cruz. Sí. Sí, señor. Primero los haces llegar todos, después en cruz. ¿Listo? Importante, en operación, si pueden, verifiquen el funcionamiento de las válvulas de alivio. ¿Listo? Entonces dice, están seteadas a 4 bares. Ok, voy a ir a ver si sí o si no. ¿Qué diferencias de presión, digamos, entre las cámaras de salida es muy preocupante? Cambiar la ficha. A la hora de Eso es con la ficha, eso es con la ficha técnica, sí. Pero si tú ves o sea que ya la salida está por encima, inclusive por ahí de 3.5, 3.8, 4, allá algo está pasando adentro. Yo lo que voy a hacer es, miro la ficha y en los protocolos que estamos haciendo de chequeo, ahí pongo los valores de presión. Correcto. Verificar esto y hacemos como estamos haciendo en los otros. Y lo mismo lo que le recomendaba, a medida que ustedes empiezan a tomar registro, ustedes ya saben cuál es la diferencia de presión. Ya si ven algo anómalo, algo está pasando. Listo. ¿Listo? Procedimientos de arranque. Entonces, las salidas. Entonces, primero, desde cuenta que esta es la salida de lodo, ¿no es cierto? Esta salida, esa válvula totalmente abierta, ¿no es cierto? Sí. Y la salida de agua. Ya. Esa válvula de allá. ¿Listo? Van con un butaquito ahí. ¿Listo? Totalmente abiertas. Entonces ya tengo las salidas totalmente abiertas. Ahora las entradas. Cierro esta válvula de acá, como tal, la cierro. Y la válvula de atrás, si se dan cuenta esas valvulitas de ahí, las de arriba, las cierro. Entonces ya tengo habilitadas tanto entradas como salidas. Habilitadas salidas y cerradas entradas. Y después hago el procedimiento. Prendo primero lado frío, que es el lodo. Y entonces cuando ya tengo el lodo, lo tengo presurizado hasta acá. Y muy suavecito voy abriendo. Y después agua caliente hasta allá. Y después muy suavecito voy abriendo. Verifico presiones, que esté todo normal. Se acabó. La verdad, estos equipos, ya después de que están trabajando, nadie se vuelve a aparecer por acá. Nadie. ¿Listo? Entonces por eso les recomiendo mucho cuidado a la vigilancia de las presiones. Mucho cuidado. No es más.